muy bien, hermanos. Bendecidos, buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio en esta mañana a la enseñanza, a la predicación de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a hablar de el poder de la resurrección de Cristo. Amén. El poder de la resurrección de Cristo. Saludamos a todos los bendecidos que nos ven a través del video. Queremos decirle que ustedes son muy especiales para el Señor y también para nosotros, amén. Y mire que si son especiales, que domingo a domingo grabamos el video, la predicación, la enseñanza y la subimos allí a internet para que usted la vea, porque usted es muy importante. Estamos acá en San José, Costa Rica, en San José Centro, de Acueductos y Alcantarillados, se queda aquí en el Paseo de los Estudiantes, ahora también conocido como el Boulevard Chino. Estamos 100 metros al sur y 225 metros al este. Aquí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Les saluda a su amigo, hermano, el pastor Marco Delgado y todos los hermanos de esta congregación que le dice que tú eres bendecido con toda bendición espiritual. Amén. En esta mañana vamos a hablar del poder, el poder de la resurrección. Miren, hermanos, qué cosa más tremenda. Hay tanta gente que usted le pregunta que si cree en Cristo, le dicen que sí. ¿Usted cree que murió? Sí. ¿Cree que resucitó? Pues claro que sí, que resucitó. Y les hace uno otra serie de preguntas. ¿Sabe que usted está perfecto en Él? No, eso no. ¿Cómo voy a estar yo perfecto en Él? Que murió, sí. Que resucitó, sí. Pero perfecto solo Dios. Perfecto solo Dios. ¿Ha oído usted eso? ¿Ah? Perfecto solo Dios. Pero sabe, Cristo resucitó. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3. Vamos a comenzar allí, hermanos, con nuestro texto. En Filipenses, en el capítulo 3, versículo 10. Porque el apóstol Pablo, aquí en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo tenía un deseo. Y el apóstol Pablo en el versículo 10 lo expresa. Más atrás, hermanos, el contexto viene hablando de lo que él era en el judaísmo. De lo que él era en el judaísmo. Por ejemplo, dice en el versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, etcétera, hermanos. Allí él viene hablando de todo lo que él era en el judaísmo. Y llega a un punto aquí en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Como pérdida. Claro, los judeocristianos, con todo el respeto que se merecen, pero que están equivocados, porque ellos tratan de guardar una parte de la ley nada más, no toda la ley. Ellos nada más tratan de guardar el ser ellos israelitas. Yo puedo ser costarricense, pero si yo adopto el judeo cristiano, entonces yo me hago judío. Eso es lo que quiere decir la palabra judeo cristiano, que yo me hago judío. Adoptando las costumbres de ellos y adoptando la ley, la Torá, como ellos también le llaman, como estábamos hablando hace un momento. Y como nos decía ahora nuestro muy amado hermano Chico, ellos dicen que aquella ley no era la ley de la Torá, la ley que Dios le dio a Moisés, sino que aquello era otra ley. Pues están equivocados, porque en el Antiguo Testamento los judíos, los israelitas, solamente tenían una ley. Y cada vez que ellos se desviaban de esta ley y adoraban a otros dioses, Dios levantaba profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, como Oseas, como Zacarías. En fin, todos estos profetas Dios los levantaba para que ellos fueran a Israel y los trajeran otra vez de nuevo a la ley. Tienen que leer muy cuidadosamente lo que es la ley del Antiguo Testamento, porque cuando un israelita o todos los israelitas se desviaban, Dios le levantaba un profeta para volverles el corazón otra vez a la ley de Jehová, a la que él le había dado a Moisés, o sea, la ley de Moisés.
Aquí tenemos un caso muy lindo y un caso muy tremendo. Porque aquí tenemos, mire, aquí tenemos a un hombre que se llama Pablo, anteriormente se le conocía como Saulo. Dice en el versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Dice el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, escuche, irreprensible. Todos los que pretenden guardar la ley, todos los que pretenden observar la ley, todos los que dicen que la ley no ha dejado de ser, debieran de leerse Filipenses capítulo 3. Dice el versículo 7, para los que nos ven por el video, dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor. ¿Por amor a quién? Por amor de Cristo. Escuche, algunos lo que tratan allí afuera, hermanos, con los que observan la ley, y cuando leen este pasaje, lo que hacen es degradar a Pablo. Que Pablo era un mentiroso, que Pablo era un falso maestro, que a Pablo no se le apareció el Señor. Dicen que Pablo no era todo esto, pero aquí el Evangelio lo dice y lo más bonito es que nosotros lo creemos. Amén. Nosotros lo creemos. Dice el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Por Dios, es imposible, hermanos, tratar de equivocarse en este pasaje. El apóstol Pablo viene hablando de lo que él era. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. El apóstol Pablo viene hablando de todas aquellas glorias, de toda aquella jactancia que daba la ley. Aquella ley daba jactancia. ¿Dónde pues está vuestra jactancia? Dice Romanos 3:27. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Esta era una ley de obras. Era una ley jactanciosa. Era una ley que el que la cumplía se jactaba. Pero esta ley fue anulada. Esta ley fue puesta a la izquierda. ¿Por cuál ley? Por la ley de la fe. El versículo 8, el apóstol Pablo dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Oh, gloria a Dios. Hermanos, cuando Cristo llega a ser mi Señor, cuando Cristo llega a ser el Señor de nuestras vidas, cuando Cristo llega a ser el Señor de nuestros corazones, cuando Cristo Jesús llega a ser el Señor de nuestra familia, cuando Cristo llega a ser el Señor de nuestra comunidad, cuando Cristo llega a ser el Señor, hermanos, sucede esto. El versículo 8 otra vez, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. No creo, hermanos, que cuando Él dice aquí que lo ha perdido todo es porque Él está añorando aquello, no. Él lo está diciendo en el Espíritu. Él está diciendo esto con satisfacción. Yo he perdido todo aquello que era en la carne. Lo he perdido todo y lo tengo por basura. Por basura. Lo que el apóstol, hermano, tiene por basura, lo que el apóstol tiene por basura, hoy mucha gente lo tiene por jactancioso, ¿verdad que sí? Hoy mucha gente lo tiene por sublime. Sí. Lo que el Evangelio aquí dice que él tenía como basura, hoy la gente lo tiene como sublime y hoy la gente lo tiene para jactarse en eso. Pero el Evangelio de Dios, el que nosotros predicamos a todas las naciones, dice que de aquí para atrás todo eso es basura. Así es. Dígame.
Esta lo dice así: téngolo, y dándolo en la E, téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Escuche. Bueno, Ajá. nada más una acotación ahí. Cuando Pablo dice que él todo lo tiene como basura, no se estaba refiriendo a que la ley él la tenía como basura, sino los esfuerzos que él quería hacer para hacer lo que la ley dice, pero no podía. Exacto. Dice Pablo, no, aquí hay una excelencia más grande, es por la fe. Yo no tengo que hacer nada. Y dice que todo pensamiento, toda altivez que se levanta contra Cristo, ¿verdad?, tiene que ser sujeto. Y mucha gente muchos de nosotros a veces, en algún momento, en algún tiempo, decíamos, como usted dice, ¿usted cree en Cristo, en Dios, en Cristo? Sí. ¿Usted cree que resucitó? Sí. Entonces, usted es santo y limpio y puro delante de Dios. Y le dice, no, eso sí no, eso parece que tiene alguna reputación, alguna virtud. El esconderse, es decir, no, yo soy muy justo al decir eso, y eso es basura, porque se levanta en contra de Cristo. Parece que tiene reputación, pero es mentira. Dice el versículo 9, otra vez, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No teniendo las obras. Mire, hermanos, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Dice, continúa diciendo el versículo 9, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está. Esta es la justicia, hermano, la de Dios. Por eso es que Romanos 2, hermanos, cuando dice renovados en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta, es esta. Esta es, hermanos, la voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Romanos 12:2. Nosotros, hermanos, no podemos buscar la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, fuera de Cristo. La perfecta voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta, está en Cristo. Esa es la voluntad de Dios. La justicia de la ley, hermano, la ley, el apóstol Pablo lo dice en Romanos 7, dice que la ley es justa, santa y buena. ¿Qué diremos pues? Dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley. ¿Ah? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. La ley fue una añadidura. La ley es justa, buena, santa. La ley, hermanos, vino con todo el afán de justificar. Pero lejos de la ley dar conciencia, una limpia conciencia, la ley lo que daba era conocimiento de pecado. Porque yo no conocía el pecado sino por la ley. La ley es justa, la ley es santa, la ley es buena, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. ¿Hasta cuándo fue añadida? Hasta que viniera la simiente. Y ya la simiente vino, la simiente es Cristo. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones. No dice, y en tus simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno solo. En tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente. Venida la simiente, la ley era hasta la simiente. Pero yo le tengo malas noticias a los observadores de la ley. Porque si todavía observa la ley es porque no han creído que la simiente ya vino. Pueden hablar de Cristo, pueden hablar de que murió, pueden hablar de que caminó en esta tierra y de que hizo muchos milagros, pero si ustedes no creen en que Cristo es el fin de la ley, entonces ustedes no creen en Cristo. Porque el creer en Cristo es creer en el que resucitó de los muertos.
Y en el que resucitó de los muertos, en Él estamos perfectos y completos. No necesitamos una ley antigua escrita en tablas de piedra, porque Dios prometió escribirla en nuestra mente. Dios prometió escribirla en nuestro corazón. Por eso miren lo que dice el versículo 10 de Filipenses capítulo 3. Ahí es donde yo quiero llegar, hermanos. A fin de conocerle. Miren, hermanos, todo esto que el apóstol Pablo viene hablando atrás dice en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Cómo dice ahí, chico? Carlos. La virtud de su resurrección. La virtud. A fin de conocerle y el poder, la virtud de su resurrección. Hermanos, hay un pasaje aquí en 1 Corintios capítulo 15. Para nosotros es muy conocido y yo espero que para los que nos ven por el video y los que nos oyen por primera vez, tal vez les pasó como a nosotros muchas veces. ¿Cuántas veces no leímos, verdad que sí? Y no entendimos. Como dice nuestra muy amada hermana Paulina, todo tiene su tiempo, ¿verdad? ¿Es así? Cumplimiento de tiempos. Corintios ¿qué? 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15. ¿Cuántas veces nosotros no leíamos y no entendíamos hasta que vino el cumplimiento del tiempo, verdad que sí? Y Dios resplandeció, hermanos, en nuestro espíritu. Dios dijo, sea la luz en nuestro espíritu. Y resplandeció el evangelio de la gloria de Cristo. Amén. Oh, qué bueno, hermanos. Hermanos, y eso es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1, dice Efesios 1, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados. Amén. Mire, hermanos, cuando hemos oído esta palabra, y fuimos sellados, bendecidos, no hay marcha atrás. Ya aquí no hay marcha atrás. Aquí se cumple aquella palabra que Él dijo allá en los días de su carne. Jesús de Nazaret dijo, cualquiera que pone las manos en el arado y vuelve a ver para atrás, dice, no es apto para el reino de Dios. Pero nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados, hermanos. Agarramos el arado y vamos hacia adelante, bendecidos. No podemos volver ya a ver para atrás, ya no hay marcha atrás para nosotros, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la verdad. Y al ser nosotros sellados, hermanos, ¿sabe qué significa la palabra sellar? La palabra sellar, hermanos, en el diccionario significa ser propiedad de alguien. O sea, nosotros somos propiedad de Dios. A nosotros nos sellaron y ahora somos propiedad de Dios. Ya nosotros no podemos volver a ver para atrás, hermanos. Los israelitas, cuando Dios los sacó de Egipto en el desierto, añoraban las ollas de carne que allá se hacían. Añoraban el camote, añoraban la yuca, añoraban la papa que allá se comían con la olla de carne. Hermanos, nosotros aquí no podemos añorar allá porque sabe, hermanos, desde que fuimos sellados, no hay nada que añorar allá atrás. Hombre, estamos completos. Ahí vamos, hermano, ahí vamos. Allí vamos, bendecidos. Hemos puesto, hermanos, las manos en el arado y nosotros vamos para adelante con este evangelio de la gloria de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo, vamos a ver, dice versículo, vamos a leer el 15, hermano. Vamos a hacer énfasis en el 17 y en el 22, pero miren lo que dice el 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Aquí viene un problema, hermanos, que es con la resurrección.
Algunos de los corintianos se les había enseñado que los muertos no resucitaban. Entonces Pablo está aquí con su pluma y con su tinta y con su papel, explicándole a los corintianos que los muertos resucitan porque Cristo resucitó. Amén. Entonces dice el versículo 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17, escuche: y si Cristo no resucitó, ¿vuestra fe cómo es? Aún estáis, ¿a dónde? Ok. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 3, en el versículo 10, Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle. ¿Y qué más? Y el poder. Hermanos, nosotros sabemos que para Dios no hay nada difícil. Nosotros sabemos que para Dios todas las cosas son fáciles, que para Dios todas las cosas son sencillas, ¿cierto o no? Como le dijo el ángel a María: ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? Llegamos a la conclusión de que no, nada hay difícil para Dios. Pero aquí en el versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó. Porque Pablo lo que quería, hermanos, en Filipenses 3:10 era conocer el poder de su resurrección, a fin de conocer el poder de su resurrección. En esta mañana, con todo lo que vamos a ver, hermanos, los versículos que vamos a ver y con todo lo que vamos a tratar de decir de la resurrección, hagamos énfasis, hermanos, en la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. Y no es que nosotros tengamos un pensamiento vago de la resurrección de Cristo, sino podernos poner en las sandalias de nuestro apóstol Pablo y decir: y conocer el poder de su resurrección. Conocer ese poder, porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Porque si Cristo no resucitó, aún estamos en pecado. En la ley. Aún estamos en la ley, porque es la ley la que da el conocimiento del pecado. Ahora, pero Cristo resucitó. Así es. Oh, hermanos. Yo creo que esta es la máxima expresión en el Evangelio a la que Dios quiere llevar a sus hijos, en la resurrección de Cristo. No en la muerte. Mire, hermanos, cuando usted ve esas películas de la pasión de Cristo y ve que lo golpean y que le dan por la cabeza y que le ponen la corona y que le flagelan la espalda, mire, hermanos, me dan a disculpar, pero eso da lástima. ¿Cierto o no? Así es, y ese es el objetivo. Da lástima. ¿Verdad que sí? Da lástima. Ay, pobrecito. Ay, mira, hermanos, el otro día que salió como un gran boom la Pasión de Cristo, la película. Ahí mandaban invitaciones a los pastores y mandaban invitación a todo el mundo, que todo el mundo fuera a ver esa película. Una película, hermanos, de 1 a 2 horas, de una tragedia griega fue esa Pasión de Cristo. ¿Ah? Que al final lo que da es lástima. Está bien, hermanos, Cristo murió. Cristo murió. ¿Cómo murió? Seguramente, hermanos, tuvo que haber muerto por toda esa paliza que le pegaron. No hubo otra forma. Él murió. Hermanos, pero el apóstol aquí en Filipenses capítulo 3 no dice: y conocer el poder de su muerte, conocer la resistencia de su cuerpo físico para morir en la cruz. Él no dice conocer la resistencia de ese cuerpo que soportó todo ese montón de golpes. El apóstol Pablo está consciente de que sí, él murió, que lo flagelaron, que lo azotaron, que lo castigaron. Sí, él murió como un cordero, como el cordero de Dios. Pero el apóstol Pablo no quiere tanto esos flagelos. El apóstol Pablo no quiere tanto esos clavos. El apóstol Pablo no quiere tanto
seguros delante de Dios, porque no estamos en pecado, porque Dios cargó el pecado de todos nosotros. Esto lo vamos a describir así: la crucifixión fue para Dios, la crucifixión fue el Cordero de Dios, la crucifixión fue donde Dios cargó el pecado, la crucifixión fue donde Dios cargó las iniquidades, la resurrección fue para nosotros, la resurrección fue para cada uno de nosotros, la resurrección fue para el que nos ve por el video. Es donde Dios nos justifica, es donde Dios nos declara libres, es donde Dios nos sube a lo más alto, a los lugares celestiales, juntamente con Cristo. La crucifixión fue para Él allá, la resurrección es para nosotros. La resurrección es para cada uno de ustedes, bendecidos. La resurrección es para los que nos ven por el video, porque si Cristo no resucitó, la fe es vana. ¿Qué hacemos con que creamos que llevó palo allá? Aquel palo lo llevó y Dios lo recibió, Dios lo resucitó para que usted hoy tenga una fe gloriosa, para que usted no esté en pecado, porque si no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Pero si Cristo resucitó, ¿estamos en pecado? La única forma de estar, miren hermanos, todo aquel sacrificio de Dios, aquel sacrificio es de Dios, nunca se les olvide. El Cordero de Dios, aquello fue para Dios. Dios trató con Él, Dios cargó en Él. Allí Dios y Cristo, la resurrección, Dios y nosotros. La resurrección, Dios y nosotros. Entonces, si Cristo no resucitó, la fe es vana y estamos en Él. Pero Cristo resucitó y no estamos en Él. Hermanos, lo más glorioso es creerle a Dios. Por eso es que, hermanos, este es el poder de su resurrección y conocer el poder de su resurrección. Porque es en este poder, en el de la resurrección, mírenlo como lo dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Usted siempre lo va a ver así, bendecido. Romanos 23 en adelante. Dice 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Romanos 4:23. Estamos allí. Romanos 4:23. Y no solamente con respecto a él se le escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahora escuchen, hermanos, el 25. El cual fue entregado. Diga, fue entregado. ¿Quién lo entregó? Dios. Dios mismo. Amén. Fue entregado. Dice que fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Se da cuenta, hermanos, que en la cruz, hermanos, ese sacrificio es el sacrificio de Dios? ¿Ah? El cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice el versículo 25, y termina diciendo, y resucitado. Gloria a Dios por la resurrección, amén. Y resucitado, Él resucitó para nuestra justificación. Y continúa, hermanos, allí continúa el apóstol en su inspiración por el Señor Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificados pues y justificación es declarados libres de culpa. ¿Dónde nos declaró Dios libres de culpa? ¿En el sacrificio, en la muerte o en la resurrección? En la resurrección. Él fue entregado por las iniquidades, por las injusticias, por los pecados. Usted póngale nombre, Él fue entregado por eso, pero Dios lo resucitó a fin de conocerle y el poder de su resurrección, porque es en esta resurrección donde Dios nos declara libres de toda culpa. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Oh, gloria a Dios.
Gloria al Señor y reinar en vida. Qué bueno, hermanos, que el Señor resucitó. Qué bueno es conocer el poder de su resurrección, porque es en el poder de la resurrección que tenemos paz con Dios. Así es. Porque si no resucitó, la fe es vana. Tan perfecto. Mire, la fe es vana. Ay, aún estamos en... Pero como Él resucitó, fuimos justificados. ¿Qué quiere decir la palabra justificados? Declarados libres de toda culpa. ¿Qué tenemos? Paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Él murió, sí, Dios y Él en la cruz, en la resurrección, Dios y nosotros, justificados, declarados libres de culpa, sin culpa, limpios, perfectos, completos, sin mancha, como una virgen pura delante de Él. ¿Se cree usted así, bendecido? A los que nos ven con el video, ¿se ve usted como una virgen pura? ¿Se ve sin mancha, sin arrugas, sin contaminación? ¿Se ve perfecto en Él? ¿Se ve completo en Él? Como vamos a ver ahorita en Colosenses, nos vemos sentados en lugares celestiales con Él. Mire, en la muerte de Jesús, hubiéramos, como dicen por allí muchos, hubiéramos ido a parar a los infiernos. Porque Él murió y estuvo 3 días sepultado, ¿cierto o no? Dice, bajó Jesús a los infiernos. Claro que Jesús bajó al infierno, porque la palabra infierno es sepultura. Estuvo en el infierno. Usted sabe que todos nosotros vamos a ir al infierno cuando moramos y nos sepulten. Así es. Dígame, chico. Marcos, por eso la confusión grande, porque ahora que yo venía, ahí llevaban las procesiones, todas esas cosas, pero ayer llevaban, de mi pueblo, llevaban gente normal y corriente como cristianos, como Cristos. Esos Cristos no salvan para nada, pero eso se les meten a la cabeza a la gente y ven, no, es que ese es Don Juan, que hace de Jesús. Entonces eso les afianza más ese espíritu de ignorancia que hay en ellos. Imagínense exacto que en la vista de Patamar ayer estaban requisando a Jesucristo, los policías. Hermano, ahí están en el video, requisando a ese. Esa es la visión que la gente tiene del Jesús, que les han invocado un Jesús histórico y que lo representan en todas esas congregaciones. El de aquí no, el de nosotros. Ese sí verdaderamente fue por ser sin mancha y el Cristo de la vida. Chico, y en el periódico de hoy sale que Cristo andaba afiliado, entonces estaban registrando. Sí, estaba borracho. Marco lo tenían así contra la pared con la corona, con el blanco y lo estaban requisando los policías. Es cierto que esto es como para causar risa, Eso es. pero así lo tienen ellos. De nosotros no. Romanos capítulo 1. Ustedes saben, hermanos, que ahora vamos a ver algunos versículos, hermanos. Por ejemplo, el Salmo 16, el Salmo 2, el Salmo 16, Oseas capítulo 2, Isaías capítulo 53. Todas estas citas, hermanos, es bueno que las podamos manejar nosotros. ¿Por qué? Porque todas estas citas nos hablan, nos profetizaban al Señor de gloria. Amén. Por ejemplo, Oseas 6:2 dice: después de 2 días nos dará vida, en el tercer día nos resucitará y viviremos con Él. Al mismo Jonás, y el Señor dio testimonio de que esa historia de Jonás el profeta fue verdad, que a Jonás se lo tragó el pez. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Cuánto recuerdan? Destruyan este templo. Juan capítulo 2, destruida este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de su resurrección. Él hablaba de la resurrección. Nadie entendió. Hermano, mire lo que acaba de decir, hermano, era que ¿cómo me cuesta su nombre? Don Gilberto, disculpe. Don Gilberto, eso que usted acaba de decir, en esta mañana no lo vamos a ver. Pero hay un montón de versículos bíblicos allí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde Él les hablaba de la resurrección y ellos no entendían, no entendieron.
no entendieron. Ni lo han entendido. Y hasta hoy, hermanos, hasta hoy día, para muchos, lo que es la resurrección está velado. ¿Por qué está velado? Como lo vamos a ver ahorita en dos versículos, en Romanos capítulo 1 y en Romanos capítulo 7. Porque aquellas profecías hablaban de Él. En la Biblia, hermanos, es muy fácil decir, es que Jesús siempre fue hijo de Dios. Pero ¿cuándo realmente Dios lo declara hijo de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios declara a Jesucristo hijo de Dios? ¿Cuándo lo declara? En el Salmo 2 lo profetizó. Esas eran profecías, bendecidos. El Salmo 2, el Salmo 16, Isaías 53, Oseas capítulo 6, el libro de Jonás, y seguramente hay un montón de más. Porque cuando Él resucitó, aquellos dos que iban camino de Emaús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para entender todo lo que en la ley estaba escrito de mí, era necesario que se cumpliera todo. ¿Cierto o no? Aquellas eran profecías. Cuando resucitó. ¿Ah? Cuando resucitó. En el poder de su resurrección. Mire lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice Romanos el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Escuche. Apartado. Nosotros fuimos apartados para el evangelio de Dios. Usted no fue apartado para el evangelio de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan, ni de Hechos. Nosotros fuimos apartados para el evangelio de Dios. Entonces dice el versículo 2 que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Se da cuenta? ¿Qué era lo que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras? El evangelio de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice el versículo 3, acerca de su Hijo. Aquellas profecías venían hablando acerca de su Hijo, es lo que dice el versículo 3, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según la carne era del linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahí fue declarado. Todo lo demás que había para atrás eran profecías, bendecidos. Eran profecías, y todas estas profecías se cumplieron aquí en la resurrección por el Espíritu de Santidad que hay en Él, y por la resurrección de los muertos fue declarado Hijo de Dios. Hermanos, ¿ustedes me están entendiendo? Bueno, esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. El otro día yo hablaba de este tema con alguien y me dice, no, es que Cristo siempre fue hijo y siempre ha sido hijo. Pues aquí el evangelio, el de Dios. No las profecías. Aquí hemos sido apartados, Romanos 1:1, fuimos apartados para el evangelio de Dios, lo que Dios dice. Las buenas nuevas que Dios nos da a nosotros. Eso es evangelio. Las buenas noticias. El cumplimiento de las cosas. Exactamente. Aquí, hermanos, es en Romanos capítulo 1. Aquí comienza. Y comienza Dios a decirnos acerca de su Hijo, cómo fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad que hubo en Él por la resurrección de los muertos. ¿Y qué era lo que decía el Salmo 16? No permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Y qué decía el Salmo 2? Honrad al Hijo para que no se enoje el Padre. Isaías 53 decía, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros como Cordero de Dios. Dios tratando con Él. En los días de su ministerio, Dios trató con Él. En la resurrección, hermanos, Dios trata con todos nosotros. Mire si es así, bendecidos. Mire si es así. Lo que dice Romanos capítulo 7. ¿Cuánto deseáramos en esta mañana
con este versículo que vamos a leer y con los que hemos dicho hasta acá, que el Señor de toda la gloria, así como mandó que en el principio fuese la luz, que en esta mañana sea la luz para muchos de los que nos ven y para muchos de los que estamos aquí en esta mañana. Que la luz del entendimiento, que la luz del Evangelio, que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandezca en esta mañana en el espíritu de su mente, en el espíritu de sus pensamientos, en el espíritu de su conciencia, en su corazón. Porque esto es Dios quien lo hace, Carlos. Así es. Yo puedo predicar 200 horas aquí. Nosotros podemos tener un culto todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero quien abre los corazones es Dios. Y en esta mañana oramos a Dios para que el Dios de toda la gloria resplandezca la luz del Evangelio en todos nuestros queridos oyentes. Amén. Amén. Romanos 7:4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Viene hablando en el contexto de la analogía del matrimonio. Si la mujer se une a un hombre estando su esposo vivo, comete adulterio. Pero si su esposo ha muerto, ella puede casarse con quien sea que no comete adulterio. Dice el versículo 4, y para todos los que nos ven por el video y los que observan algunas cosas de la ley, o la observa toda o deje de observar algunas cosas, porque hay que observarlo todo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora, dice el versículo 4. Mire, hermanos, lo que dice el versículo 4. Para que seáis de otro. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Es la única forma de que podemos fructificar para Dios. No hay otra manera de fructificar. Hermanos amados y los que nos ven por el video, no se puede fructificar de otra manera. No podemos llevar fruto de ninguna otra manera, sino siendo de otro. Uno fue el que nació de María y murió en la cruz, pero para nosotros el que tiene validez, si me permiten esa expresión, es el otro. El que resucitó de los muertos. Ese es el que quiere conocer Pablo. Ese es el que Pablo añoraba conocer. Ese era el que Pablo añoraba vivir para él. Cuando Pablo tuvo una alusión de él, dijo: todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura. Yo era esto, yo era aquello, yo era aquello, yo era aquello. Ahora todo lo tengo por basura para conocerlo a él y conocer ese poder, el poder de la resurrección de él. Porque cuando yo conozco el poder de la resurrección de él, entonces yo soy de otro. Entonces yo tengo a otro. Ya no tengo a aquel que caminó, aquel que vino según la carne, ya no está en mí. Ahora yo soy de otro, del que resucitó de los muertos. En este otro estamos perfectos. En este otro estamos completos. En este otro estamos bendecidos. En este otro estamos sentados en lugares celestiales. En este otro estamos sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. En este otro somos una virgen pura. En este otro no tenemos pecado. En este otro tenemos una fe arraigada en el Evangelio de Dios para el cual fuimos apartados. Escuche. Dígame 5. Marcos dice, yo no sé si usted lo va a leer, el 5. Dígale, léalo. Dice, porque mientras estábamos en la carne, hablando de ese resucitado, ¿verdad? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero es el 6. Pero ahora, estando despedidos de esa ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, fuimos despedidos por la sangre de Cristo y por el poder de su resurrección. Esa ley fue despedida. Fin de la ley es Cristo. O sea, despedidos, como cuando alguien lo despide de su trabajo, ya
trabaja más aquí. Exactamente. Ya no sirve a ese, es al 8. Vaya a buscar otro trabajo y ese trabajo es el que nos tiene. Otro jefe. Ajá. Aquí dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley. Pero ahora, ¿cómo quedamos libres de la ley? Siga leyendo. Pero ahora que hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos a la novedad del espíritu, no en el arcaísmo de la letra. Escuche, Romanos 7:4. Morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta, hermanos? Aquella ley, por Dios, hermanos, aquella ley que Dios dio, esto es lo que los judeocristianos y los judíos, eso es lo que ellos dicen. ¿Cómo Dios que dio una ley, ahora ya esa ley ya no cuenta para Dios? Y algunos hermanos creen que Dios es un Dios de desorden, entonces Dios no es un Dios de orden. Pues no es Dios. No es Dios y no hace Él como Él quiere. Para los que nos ven por el video y guardan la ley, no es Dios quien hace como Él quiere en los ejércitos del cielo y en los habitantes de toda la tierra. Y no hay quien le diga, ¿qué estás haciendo? Si Él dio una ley y cuando su Hijo murió en la cruz, esa ley fue clavada en la cruz, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios, ¿por qué ahora cambias? ¿No es el Dios soberano de toda la tierra? Ay, sí. ¿No hace Él como Él le da la gana? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Así también dice el versículo 4, Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Dios allá en aquel cuerpo clavó la ley, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dios la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Eso es un acto soberano de Dios porque a Él le plació, porque Él quiso, porque a Él le dio la gana. Así es. Por su maravilloso amor perfecto. ¿Quién soy yo para decirle por qué? Si tú diste la ley, ¿por qué ahora la clavas en la cruz? ¿Por qué ahora ya yo no tengo que observar la ley? Porque Ezequiel 20:25, Dios le dice a usted, yo les di leyes a ellos que no podían guardar. De tal manera amó Dios al mundo. Y en Isaías 8:20, ¿Qué dice? Gracias, Padre. a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. No les ha amanecido. Isaías 8:20. Isaías 8:20. El que no habla conforme a la ley, el que no habla conforme a este testimonio, el que no habla conforme a este testimonio es porque no les ha amanecido. ¿Y qué es ahí amanecer? ¿Qué es amanecer? ¿Qué es amanecer? La resurrección. La resurrección a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección. Oh, hermanos, en nosotros tiene que haber todos los días añorar esto, conocer el poder de la resurrección de Él, que en esta resurrección somos libres. Eso fue lo que Él profetizó allá en Juan 8, donde dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta verdad que estamos conociendo en esta mañana, que hemos conocido ya en esta mañana, es la que nos ha hecho libres para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es así. Colosenses capítulo 3, vamos a seguir, hermanos. Colosenses capítulo 3. Vamos primero a leer Colosenses 2:12 y 3:1. Colosenses 2:12 primero, hermanos. Vamos a ver dos versículos aquí muy interesantes. Vamos a ver si es verdad. Colosenses 2:12. Este versículo de 2:12 y Efesios 2:6, hermanos, son versículos muy parecidos, pero a diferentes iglesias.
Colosenses 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escuche, hermanos, nosotros los que creemos en la resurrección estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. 2:12. Efesios 2:6 fue ese versículo que les leí primero. Efesios 2:6. Efesios 2:6. Ahora dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Escuche, hermanos, otra vez este versículo, sepultados con Él en el bautismo. Este bautismo es la muerte de Jesús. Amén. Es la muerte de Jesús, en el cual fuisteis también. Escuche, en el cual fuisteis también. No es que vamos a hacer, fuisteis también. ¿Ah? ¿Qué fuisteis también con Él? Resucitados. Fuisteis resucitados. ¿Qué más? Mediante la fe en el poder de Dios. Escuche, hermanos, la resurrección es poder de Dios. Amén. La resurrección es poder de Dios, porque es en este poder de Dios, para la gloria de Dios, en la resurrección de Cristo, que nosotros estamos completos en Él. No hay otra forma. Dígame, Carlos. En esta dice, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, siempre vamos a ver esto, que la resurrección, hermanos, va conjugada con el poder de Dios. Si no hay resurrección, entonces no hay poder de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte fue por hombres. ¿Quiénes mataron a Jesús? Estamos de acuerdo que fue un plan de Dios. No vamos a entrar en esto ahorita, hermanos. La muerte fue algo predestinado por Dios, fue un plan de Dios, fue un proyecto de Dios. ¿Cierto o no? Pero ¿quiénes realmente ejecutaron esa muerte? Los hombres, diga, los hombres. Fueron los hombres los que le dieron con el palo, fueron los hombres los que le clavaron la corona de espinas, fueron los hombres los que lo flagelaron, fueron los hombres los que lo escupieron, los que lo abofetearon, fueron los hombres. Ese fue el plan. ¿Estamos de acuerdo? El cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice Pedro y Apocalipsis. No vamos a entrar en eso. Pero la resurrección, bendecidos. En la resurrección no hay mano humana. En la resurrección no hay pensamiento humano. Por eso cuando Él les hablaba de la resurrección, no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque la resurrección es poder de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad que hay en Él, por la resurrección de entre los muertos. Oh, bendecidos, la muerte fue con los hombres, la muerte fue con su pueblo, pero en la resurrección era Dios y Él. Ahí está. En la resurrección es el poder de Dios. En la resurrección soy yo. En la resurrección soy yo el que me llevo los créditos. En la resurrección soy yo el que me llevo la gloria. En la resurrección yo no comparto mi gloria con nadie. En la resurrección es poder de Dios. Y conocer el poder de su resurrección, porque la resurrección es poder de Dios. Mataron lo que veían, nada más. Ah, el velo. Mataron el velo. Lo que veían, nada más. Dígame, chico. Marcos, cuando en Gálatas dice, Pablo dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Más abajo dice, porque si la justicia fuera por la ley, lo que Pablo está diciendo aquí es, la ley no era que vino para frenar a los judíos de que siguieran en las obras de la carne, no vino para eso, vino para hacer notar las cosas malas del pecado.
La ley no podía quitar el pecado hasta que vino la siguiente, que ese era el que iba a quitar el pecado. Exactamente. Porque la ley no es para quitar el pecado, la ley es para mostrar el pecado y que se necesita alguien, un sustituto, porque ningún hombre lo podía lograr. Fue a la cruz, quitó la ley a los judíos y nos quitó el pecado a todos, al mundo entero. Ese es el poder de la Eso es resurrección. el poder de la ley. Eso fue lo que dijimos al principio. Creo que estábamos grabando, ¿verdad? Cuando dijimos al principio que la ley es justa, santa y buena, ¿cierto o no? Pero yo no conocí el pecado sino por quién. Por la ley. Y pudiéramos seguir allí en Romanos, dice, sin la ley, ¿cómo está el pecado? Muerto. Sin la ley, ¿cómo está el pecado? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Aquella ley de justicia, lejos de dar justicia al individuo, lo que daba era conocimiento de pecado. Entonces nosotros morimos a esa ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora somos de otro, del que resucitó de los muertos. Ahora, Romanos 3 dice Romanos 3, ahora, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso es lo que hace la fe. La fe lo que hace es confirmarla. Oh, que todos los que nos ven por el video y todos los que quieren guardar la ley, que vean esta enseñanza. La fe no invalida la ley, la fe la confirma. Y de todo aquello que por la ley no pudisteis ser justificados, en Él, en Cristo, el resucitado, es justificado todo aquel que cree. Esto es confirmar la ley. Y de todo aquello que por la ley no pudisteis ser justificados, en Él es justificado, no en el que caminó, no en el que anduvo, no en el que vivió 33 años y murió crucificado, no, en el poder de la resurrección, en el resucitado, en el otro. Morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ahora somos de otro. ¿De cuál? Del que resucitó de los muertos. En Él somos justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Oh, hermanos, qué bueno es el poder de la resurrección. Un plan perfecto. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, escuche, pensad en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, morimos allá en la cruz juntamente con Él fui crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, el resucitado. Amén. Termino, hermanos, con Hebreos 13:20. Esta cita es muy importante, hermanos, ojalá que la puedan apuntar también. Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Escuche, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. ¿Sabe, hermanos? En esta resurrección gloriosa, en la de Cristo, en la de nuestro glorioso Señor, en el que está sentado a la diestra de la majestad, nos faltaron esos versículos, hermanos, de Efesios 1:20 y 21 y 22. Pueden apuntarlos, no los vamos a leer. Efesios 1:20, donde dice que Dios lo ascendió sobre todos los cielos y lo sentó a su diestra y lo hizo cabeza de todo principado, poder y autoridad y nombre que se nombra. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el fundamento de la iglesia, dice. Hermanos, Cristo es todo en todos. Cristo, el resucitado, lo llena todo. Y en Él estamos completos y perfectos, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Por eso es que 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es una nueva creación. Es porque ahora somos un espíritu con Él. Volvimos a aquel principio que Dios ha querido siempre y que es el que Dios quiere en cada uno de todos nosotros. Que haya, hermanos, esta comunión
esta comunión con Dios a través de la resurrección, a través del resucitado. Pensemos, hermanos, solo en las cosas de arriba para la gloria del Señor. Declaramos lo que somos y a los que nos ven por el video, bendecidos con toda.